libertad que tenemos en Cristo. Y Pablo está tratando eso con una iglesia que estaba, hermano, de alguna manera desviándose, digámoslo de esa forma, de lo que realmente significa la libertad que nosotros tenemos en el Señor. El versículo 11 del capítulo 5 de Gálatas dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo sigue refiriéndose a aquello y está haciendo una pregunta. Hermanos, si yo predicara todavía la circuncisión, entonces ¿por qué motivo me estuvieran persiguiendo? O sea, ¿qué motivo tendrían de perseguirme si yo todavía predicara lo que ellos dicen, lo que ellos también predican? Si yo predicara la circuncisión igual que ellos, no estaría siendo perseguido. En tal caso, si así fuera, entonces la cruz viniera a ser vana, o se hubiese quitado el valor de la cruz. Si Pablo aún predicara la circuncisión, no estaría siendo perseguido. Pablo habla de esta manera a los Gálatas como para que piensen un poco acerca de lo que está pasando y del por qué se está gestando ese conflicto con lo que él dice. Porque Pablo predicaba la verdad del Evangelio. Porque Pablo predica la verdad del Evangelio, que es que seguía sufriendo persecución. Esta verdad de la cruz, ciertamente, hermano, es un mensaje que escandaliza a la gente. Y es un mensaje que choca en la medida que remite a la maldición que hace que nuestra vida sea digna del castigo ante Dios. Por eso choca el mensaje, porque hablamos de un castigo, de que Dios castigará la maldición de la ley, la condenación al hecho de que vamos a estar delante del Señor y que va a haber un castigo, va a haber una condenación. Por eso es chocante, por eso escandaliza a mucha gente, ¿verdad? De que vamos a ser castigados, de que estamos condenados. El ser humano no quiere escuchar eso, porque él piensa que todo está bien con Dios. El mensaje, hermano, de la cruz choca, escandaliza con las personas que lo escuchan. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 al 14 de esa misma carta, Pablo les había dicho ya en palabras, en esa misma carta, les había escrito: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y Pablo decía eso porque él sabía lo que estaba escrito. Por eso ahí a continuación dice: porque está escrito. Por eso lo hablaba, porque había una autoridad, hermano, y la autoridad eran las escrituras. Él dice: está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Usted y yo sabemos que cuando la Biblia se refiere a los gentiles, se refiere a nosotros, los que no somos judíos, los que no somos descendientes directos, por decirlo de esta manera, de Abraham. La Biblia dice que nosotros descendemos de Abraham, pero no por el hecho del linaje humano, ¿verdad? O genealógico, sino por aquello de la fe. La iglesia, todo aquel que viene a ser iglesia, sin distinción de nación, de lengua, viene a ser alguien que desciende de ese hombre Abraham, que por cierto Abraham era un gentil. El pueblo israelita no existía como tal. Desciende de él, ¿verdad? Era un gentil. Era alguien, en esencia sería un gentil, alguien que estaba separado de Dios, que no conocía a Dios, que tenía sus propios dioses, estaba acomodado. Pero la gracia de Dios vino y le llamó con propósito.
¿verdad? Gloria al Señor. De modo entonces que Pablo está diciendo, si yo fuera un ministro de la circuncisión, no estaría siendo perseguido, decía. Y en tal caso, el tropiezo de la cruz había sido quitado. Pero en realidad, hermano, Pablo sufría persecución precisamente por eso, porque aún predicaba la verdad del Evangelio. En el versículo 12, Pablo refiriéndose, yo diría que de alguna manera Pablo estaba molesto con aquellos falsos maestros, el celo del Señor en él por causa de esos falsos maestros que estaban viniendo en contra de la iglesia, de aquellos hombres y mujeres que el Señor había atraído con su gracia. Y Pablo dice ahora lo siguiente, dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque una de las cosas más fuertes que los falsos maestros, hermano, insistían eran el hecho de que los hombres se circuncidaran, que la circuncisión era parte fundamental para ser salvo, que Cristo no era suficiente. Y vaya que habían logrado, hermano, en gran manera mover a los Gálatas a semejante error, tanto que estaban, dice la Escritura, separándose de esa gracia que Dios había traído sobre ellos. Ellos estaban logrando de alguna manera su cometido con los Gálatas, hermano. Y Pablo dice, quizá en forma molesta, dice: ojalá aquellos que están hablando de circuncidar, ellos mismos se mutilaran, fueran mutilados. No queda claro de alguna manera quizá del tono lo que signifique que Pablo estuviese tan enojado, que estuviese maldiciendo, o no sé, declarándoles un gran mal a estas personas. Lo hecho es que en Pablo había un gran celo. Y cuando Pablo dice ojalá se mutilasen, literalmente nosotros podemos pensar en los términos de mutilar, de cortar. No obstante, la frase ojalá se mutilaran, siendo una expresión fuerte, ¿verdad? No es una instrucción literal, sino una forma de mostrar el disgusto. Pablo está disgustado. No pudiéramos pensar que Pablo estuviera deseando una clase de mal y su corazón estuviera tan lleno de odio. No pudiéramos pensarlo de esa manera. Es una expresión fuerte, pero en alguna forma Pablo nos deja ver el disgusto de Pablo por el hecho de la insistencia, hermano, que algunos falsos maestros y judíos, muchos que habían oído el evangelio, insistían en aquello de la circuncisión y el daño que estaba causando a la iglesia. Quién sabe si a lo mejor dentro de muchos de estos hombres que estaban aquí, muchos hubieran estado en aquella ocasión cuando se llevó a cabo esa reunión de todos allí, cuando comenzaron a hablar acerca de qué harían ahora que los gentiles habían llegado a la fe. Y había una discusión allí, ¿verdad? En ese concilio de Jerusalén, y el Espíritu de Dios, el Señor tuvo que intervenir, hermano, para decirles que no se trataba de cosas externas, ni de fiestas, ni de ceremonias, sino que lo que importaba era la fe, de que ellos habían llegado a la fe, de que habían reconocido el evangelio y que Dios mismo les había dado el Espíritu Santo a ellos. Y entonces el Espíritu Santo les dio instrucciones a ellos de qué harían, ¿verdad? Porque había una discusión allí de que ciertamente en ese concilio una de las cosas principales era de que los gentiles que se habían añadido a la iglesia, o que Dios lo había hecho, tenían que llegar a ser circuncidados. Tremendo eso, hermano. ¿Cómo le parece a usted? Dios salva
a los gentiles, a los que ellos no querían mucho. Dios les da su espíritu. Y ahora estos pretenden ser más sabios que Dios, para decir que había que añadir otras cosas, que no era suficiente lo que Dios había hecho, que no era suficiente el hecho de que Dios les había dado el espíritu a estos creyentes gentiles y los había sellado. Qué atrevido, ¿verdad? El pensar de esa manera. Nos creemos más que Dios. Y estos están creyendo más que Dios. No, no es suficiente. Hay que circuncidarlos. Tienen que guardar el sábado. Tienen que guardar las fiestas. Tienen que hacer esta ceremonia. Y el Espíritu Santo intervino allí en medio de esa discusión. Dice que hubo una discusión allí, algo no muy liviano. Y el Señor tuvo que, hermano, dirigirles a ellos en cuál era la voluntad realmente de Dios. Dijo, no, dígale que se aparten de fornicación, que no beban más sangre y que se guarden para Dios, ¿verdad? Y lógicamente el conocimiento de Dios iba a llegar a sus corazones a través de los apóstoles, de los hombres que Dios mismo había enviado a esos gentiles. En este caso, estuviéramos hablando quizá de manera puntual acerca de los romanos, cuando el Señor envió a Pedro a predicar en la casa de Cornelio. Y luego dijeron ellos, bueno, ¿y ahora qué haremos? Dios le dio el Espíritu a esos también, ¿qué hacemos? Entonces fíjate, ¿qué tenían que hacer? Pues simplemente, hermanos, darle gloria al Señor y guiar a estos nuevos creyentes a la verdad de las Escrituras. Pero contrariamente a eso, ellos se encargaron, muchos, de torcer el camino que ya Dios les había mostrado a ellos. En Deuteronomio capítulo 23, versículo 1, en la Reina Valera revisada del 1909, encontré este versículo. Quizá Pablo se estuviera refiriendo de alguna manera a esto, y dice de la siguiente manera, dice así, Deuteronomio 23:1, no entrará en la congregación de Jehová el que fuere quebrado ni el castrado. Así lo dice en la 1909, Reina Valera revisada. Ahí ve usted algunas versiones, la 1960 como lo dice. Pero aquí dice, no entrará en la congregación de Jehová el que fuere quebrado ni el castrado. Pablo quizá estuviera pensando en este conocimiento que tendría de las Escrituras, y de alguna manera pensando en que fueran personas, hermano, no admitidas dentro de la congregación de los santos. Alguien que ha sido castrado no puede ser admitido en la congregación del Señor. Según lo que dice Deuteronomio, a eso se refería el Señor. Y tal parece que Pablo está pensando en esto, de tal manera que está diciendo, esa gente que está haciendo a un lado la gracia, ojalá se castraran. ¿Para qué? Para que entonces no fueran admitidos en la congregación de los santos, a la que quieren torcer y perturbar. En este caso, Pablo estaría diciendo eso, que quien quiere hacer circuncidar a la iglesia, ¿verdad?, debería dar todavía quizá un paso más y castrarse a sí mismo, con lo que cortaría su comunión con la iglesia del Señor. Pareciera que ese fuera el sentido en que Pablo estaba hablando estas palabras. Y esto muestra, hermano, que en Pablo había un gran disgusto por aquellos que estaban en contra y estaban torciendo el camino de aquellos hermanos que recién estaban caminando en el Señor. Amén, amén. El versículo 13, pero antes de que escriba allí versículo 13, escriba esto, escriba lo siguiente: la práctica de la libertad. Un semitítulo ahí que diga la práctica de la libertad. 2 puntos. Y escriba así: sirviéndonos por amor los unos a los otros. Sirviéndonos por amor los unos a los otros. Esto está, o lo trata Pablo, más bien, ahí en ese capítulo 5, entre los versículos 13 y 15. Versículos 13 y 15. Entonces, versículo 13, dice
Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, dice Pablo a los Gálatas, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo les dice a sus hermanos y hermanas, ¿verdad? El plural incluye a varones y a mujeres, que a esta libertad a la que Cristo nos hizo libres es la libertad a la que hemos sido llamados por Dios. Esta libertad a la que Cristo nos hizo libres es la libertad a los que hemos sido llamados por Dios. Dios, hermano, liberta a su iglesia, o ha libertado a lo que Él ha llamado su iglesia. Y Dios quiere mantenerla en esa libertad por su llamado. La voz que debe obedecer la iglesia es la voz de Dios a la libertad a la cual Dios la ha llamado. Usted y yo sabemos que esa libertad a la que Dios nos ha llamado es a la libertad, hermano, en cuanto al cautiverio en que nos tenía el pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado está esclavo del pecado, está en esclavitud, no tiene libertad. Y si el Hijo nos liberta, pues somos verdaderamente libres. ¿Cómo nos liberta? Por medio de la fe a la que llegamos y la confianza en Él, y previamente el arrepentimiento que debe haber en el corazón. Jesús llamó cuando comenzó su ministerio. Marcos capítulo 1 habla acerca de el Señor Jesús cuando comenzó el ministerio y dijo: el reino de Dios se ha acercado, por tanto arrepentíos y creed en el evangelio, en la buena noticia que Dios nos ha dado de salvación a través de la obra de Jesucristo. De modo que a libertad ha sido llamada la iglesia por su llamado y el hecho de que nosotros obedezcamos la voz del Señor. Esta libertad, sin embargo, no se ve amenazada solamente, hermano, por las exigencias legalistas, aquí hablando de los Gálatas, sino también por el libertinaje que se caracteriza por dar lugar a los deseos de la carne. Fíjense que el hecho de torcernos en cuanto a la verdad absoluta del evangelio, que es la fe de Cristo como suficiente, va a llevarnos, hermano, al hecho de que los deseos de nuestra carne se despierten y entonces el pecado tome lugar. Y es ahí donde las divisiones, ¿verdad?, las competencias, la avaricia, el celo, los pleitos, la lujuria y todas esas cosas comienzan a manifestarse en la vida de los creyentes, por el hecho, hermano, de apartarnos de esa gracia en la que Dios nos ha puesto, y gracia por medio de la cual actúa el Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿verdad? Él actúa, el Espíritu de Dios actúa donde hay quien glorifica a Cristo solamente. Solamente obedece a Cristo, cree en Cristo, honra a Cristo, abraza a Cristo por la fe. Entonces, hermano, cuando es añadido otras cosas, además de lo suficiente que fue la obra de Cristo, eso da lugar al hecho de que la Escritura habla de que se contrista, hay un contristar del Espíritu Santo en nosotros. Esto habla de que se rompe la comunión de nosotros con el Espíritu, ¿verdad? Y entonces comienza a fluir la carne, a aflorar la carne en nosotros. Y entonces el libertinaje se manifiesta. Y eso también incluía el hecho, hermano, de que los hermanos se estuvieran apartando de la libertad a la cual el Señor les había llamado. Versículo 14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué Pablo dice esto? Hermano, porque la ley dice: no codiciarás, no matarás, no adulterarás,
honra a tu padre y a tu madre, no robarás, no mentirás. ¿Y a quién le hacemos eso? Al prójimo. Quien ama a su prójimo no le robará, no le codiciará, honrará a su papá y a su mamá, no mentirá. Quien ama a su prójimo no cometerá adulterio contra su prójimo. En este caso hablemos de los casados. Mi esposa es mi prójimo. Yo estoy casado con ella. Si yo la amo a ella, yo no adulteraré contra la relación que tenemos como esposos. Amén. No codiciaré a otra mujer. Si yo amo a alguien, yo no le mentiré, no le engañaré, para que de paso yo le pueda robar. Por eso es que la ley de Dios, hermano, se cumple en ello. En primera instancia, el más grande mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, mente y alma. De ahí se desprende el amar a tu prójimo. Si alguien ama a Dios, ama al prójimo. Pero Jesús quiso añadirlo. Pero tenga en cuenta eso: si alguien dice, ay no, yo amo mucho a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, hermano. Porque si alguien ama a Dios, sabe que Dios dice que debemos amar a todos. Inclusive habla de los enemigos, de aquellos que no nos aman a nosotros y constantemente quizá están planificando mal contra nosotros. Dice que a ellos los amemos. Quizá no se trata del hecho de que estemos ahí, ¿verdad? Para que ellos nos hagan daño, estemos cerca y estemos vulnerables ante el gran odio que ellos nos puedan tener. Pero sí habla de que en nuestro corazón no los odia a ellos, los amemos, ¿verdad? No devolvamos mal por mal, sino que venzamos con el bien el mal. El amor es el cumplimiento de la ley. Es decir, que si vemos los mandamientos como requisitos del amor, los estamos viendo en su intención verdadera. La intención de la ley no es salvarnos. Nadie puede ser salvo por pretender cumplir la ley, porque nadie la puede cumplir. De modo que la intención verdadera para nosotros como creyentes hoy, la intención verdadera de nosotros con respecto a la ley, se rige en el hecho, hermano, de que nosotros no hagamos eso al prójimo. Y en eso estamos mostrando que realmente somos de Dios y que el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo. De modo que la ley está vigente porque la ley no se ha abolido. La ley es la ley de Dios. Nos muestra la moralidad de Dios. Está allí, hermano, para mostrarnos a nosotros el cómo conducirnos ahora que somos creyentes. Y por el Espíritu Santo, tener la capacidad de poder cumplir esa ley, aunque quizá, y de hecho es seguro, no vamos a poder cumplirla de manera perfecta. Pero en el momento en que incumplamos en alguno de esos mandamientos, nosotros, hermano, podamos, por el Espíritu que nos convence de pecado cada día, porque la obra del Espíritu es continua, nosotros podamos doblar nuestras rodillas y decir: Señor, he pecado contra ti primero y contra mi hermano. Te pido perdón. Y yo enmiende esto en el arrepentimiento genuino, y entonces dice la Escritura que el Señor nos limpie de pecado, nos restaure y podamos vivir en la comunión con el Señor sin la interferencia de ese pecado que podamos llegar a cometer cuando infringamos de alguna manera la ley. Amén, amén. Es maravilloso, hermano, la obra que Dios ha hecho en nosotros. Dios ha hecho las cosas perfectas. Y en eso perfecto que Él ha hecho, ¿verdad? Vemos nosotros, hermano, cómo la gracia de Dios ha actuado, porque a pesar de que Él sabe que nosotros aún podemos pecar, Dios nos ha dado su bondad, su gracia, y nos ha dado la salida. La salida es el hecho de que la comunión con Él está ahí, de que el lugar santísimo ha sido abierto, el velo se rompió. La salida es el hecho de que nos ha dado su Espíritu y por su Espíritu nos impulsa y nos convence de pecado y nos lleva
al arrepentimiento continuo cuando llegamos a fallar al Señor. El amor no es una condición exigente, sino el fruto de una vida por la fe. Es algo que está dentro de nosotros. Si el Espíritu ha venido a habitar dentro de nosotros, el amor no es una condición exigente, porque de hecho amar nos cuesta. Si el amar se tratara simplemente de nuestras capacidades naturales, no seríamos capaces. Pero gracias a Dios que nos ha dado el Espíritu dentro de nosotros, y el fruto de tener a ese Espíritu que Él ha puesto dentro de nosotros, hermano, es el que nos lleva a amar inclusive a un enemigo, porque ¿quién quiere amar a un enemigo? Dígame usted. ¿Quién es capaz? Si aún estando en el Señor nos cuesta cumplir con el deseo de Dios, que es amar a nuestro enemigo, nos cuesta. Y por eso es que muchas veces oramos: Dios, ayúdame, yo no puedo hacer esto, pero tengo esto y ayúdame. Por lo menos tenemos esa disposición. El que no está en Cristo no tiene esa disposición, simplemente se queda en el odio y a veces llega a la venganza. Ok, entonces, el amor no es una condición exigente, sino el fruto de una vida por la fe. El Espíritu Santo lo hemos recibido por la fe, Él obra en nosotros. Una vida en la que también los mandamientos concretos de Dios pueden volver a desempeñar un papel importante, aunque siempre dentro del marco del amor que obra en nuestros corazones. Versículo 15. Recuerde que estamos en el capítulo 5 de Gálatas. Ahora el versículo 15. Sigue diciendo Pablo: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Las palabras morder, comer y consumir forman un punto culminante, hermano. Pablo usa estos verbos para comparar la relación de los miembros de la iglesia. Eso estaba pasando. ¿Acaso, le pregunto yo, no será algo que aún en el presente podamos estar viviendo como iglesia, en las diferentes comunidades en las que la iglesia del Señor se reúne? Uy, hermano, es verdad. Muchos líderes, muchos hermanos en la fe, ministros, viven mordiéndose, devorándose en unos a otros por el celo, por competencia, qué sé yo. De modo que Pablo está hablando, al parecer, sobre lo que estaba pasando inclusive dentro de esa iglesia de los Gálatas, entre ellos como un comportamiento de las fieras. Por eso él usa esa terminología: morder, comerse, consumirse. Pablo está de alguna manera haciendo una comparación de que se están comportando como animales, como fieras, salvajes, los unos a los otros. ¿De qué era producto eso? Del hecho de que ellos se estaban separando, hermano, de la gracia que Dios estaba extendiendo de alguna manera, por prestar oídos a esos falsos maestros, cuando Cristo ya había sido claramente mostrado, hermano, a través del evangelio que Pablo había predicado. Entonces estaban a merced de su carne, fíjese. Esto es algo espiritual, hermano, y no podemos obviarlo. Es espiritual, ¿verdad? Pablo les advierte: si os tratáis así en la iglesia, si no os dais espacio los unos a los otros, corréis el peligro de que toda vuestra iglesia sea consumida también y destruida. Porque el diablo va a entrar a hacer de las suyas. Recuerde lo que dice la Escritura, que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y al parecer estos Gálatas estaban siendo devorados. Estas palabras no son un llamado a tolerar a los falsos maestros. Escuchen. Pablo no está diciendo que debemos de tolerar a los falsos maestros, a darles espacio dentro de la iglesia. El apóstol está hablando más bien de
de la otra manera en que la carne puede determinar nuestro comportamiento, que es la del abuso de la libertad que nos ha sido dada para nuestro propio beneficio. Lógicamente, los falsos maestros en gran parte estaban abriendo el panorama, ¿verdad?, a que esto se presentara en medio de los Gálatas. Pues al torcer el evangelio, hermano, estaban apagando la obra del Espíritu Santo, contristando la obra del Espíritu Santo. Y entonces estaban yéndose a merced de sus propias pasiones, de su carne, ¿verdad? Entonces es importante que usted y yo en cuanto a esto podamos rescatar, hermano, lo que nos queda aquí como testimonio a través de esta carta que fue dirigida a los Gálatas, pero que en sí se convierte en sigue siendo la inducción para nosotros como iglesia el día de hoy. Amén. Ahora escriba allí como un semitítulo: Fuerza para la libertad. Un semitítulo que diga: Fuerza para la libertad. 2 puntos: andar en el Espíritu. Y eso lo refirió Pablo entre los versículos 16 y 26. Fuerza para la libertad. 2 puntos: andar en el Espíritu. ¿Cuál es esa fuerza, hermano, que nos ha sido concedida de parte de Dios ahora que Dios nos ha libertado de la cautividad del pecado, de esa condenación, esa maldición de la ley, de que nos ha sacado el Señor de esa esclavitud y que nos ha traído a la libertad? ¿Cuál es esa fuerza? Pues la fuerza, hermano, de la cual Dios nos ha provisto en cuanto nos ha traído esa libertad, es la fuerza del Espíritu dentro de nosotros, el poder del Espíritu Santo que actúa dentro de nosotros. El Espíritu de Dios está actuando en nosotros en la manera que está trabajando en nuestra mente, convenciéndonos de lo que es bueno, apartándonos de lo que es malo. Esa voz interior de Dios dentro de nosotros que antes no estaba, ¿verdad?, y que trabaja constantemente en nosotros, guiándonos por el camino correcto, conduciéndonos, llevándonos, porque la verdad es que el creyente, el ser humano que ha llegado a la fe, es llevado por el Espíritu Santo, es conducido por el Espíritu Santo. Si algo bueno hoy hacemos, algo que Dios aprueba en sí, no es por nuestra propia naturaleza. Estando sin Cristo allá afuera, hacíamos cosas buenas, ¿verdad? Pero ahora en el Señor, hermano, seguimos haciendo cosas buenas, pero ahora la justicia de Dios está en nosotros. Y el Espíritu Santo constantemente está guiándonos a la justicia del Señor. Y entonces hemos dejado de hacer tantas cosas que practicábamos allá, que no estaban bien. Y el Espíritu, por causa del Espíritu, es que ahora no lo hacemos. No se convierte en la práctica en la que éramos llevados esclavos, cautivos del pecado. Quien vive en libertad como es debido tiene que andar en el Espíritu, o sea, conducido por el Espíritu. Lo dirige el Espíritu Santo. Quien anda en la libertad es aquella persona que se deja, que no pone su carne. Dios no ha anulado nuestra voluntad. Eso lo pudiéramos ver y entender nosotros cuando Pablo dice: andad en el Espíritu. Las palabras de Pablo, ¿verdad?, están de alguna manera, hermano, involucrando la voluntad de estos creyentes. Anden en el Espíritu, no le den lugar a los deseos de la carne. Hay una voluntad. Dios no nos ha hecho robots. Dios nos creó con una voluntad, ¿verdad? Solo que cambió nuestros deseos, nuevos pensamientos, una manera distinta de pensar. La palabra andar expresa algo de la perseverancia en la vida cristiana. El andar indica, hermano, que somos llamados a perseverar como creyentes.
a perseverar en esa vida que a Dios le agrada. Y dejar de un lado las cuestiones de la carne, de nuestra debilidad. No perseveremos en la carne, perseveremos en la vida del Espíritu. Y mediante la oración nosotros clamamos a Dios: Señor, guíame con tu Espíritu, diríjame, lléname. Somos llenos del Espíritu Santo mediante la disposición que tenemos, disposición que nos ha sido dada de parte de Dios para estar abiertos a que Él nos conduzca, nuestros sentidos estén abiertos y que estemos atentos a las palabras del Señor que están aquí en la Biblia. Aquí, por eso Dios nos manda a escudriñar las Escrituras, que la palabra de Cristo habite en abundancia en nuestros corazones y seamos guiados por el Espíritu de Dios conforme a esas palabras. De modo que decir en el Espíritu o por el Espíritu, como dice Pablo, andar en el Espíritu o por el Espíritu, significa que tanto el fundamento de su vida como la mía y como el modo en que vivimos como cristianos deben estar completamente determinadas por el Espíritu. ¿Oyó eso? Determinadas por el Espíritu que nos ha sido dado dentro de nosotros. Piensa en algo: ¿por qué hoy ya no te es fácil hacer tantas cosas que antes hacías? La carne está allí y hay una guerra continua y la carne quiere hacer lo contrario. La carne quiere adulterar, la carne quiere codiciar, la carne es orgullosa. Muchas veces la carne no quiere perdonar, no quiere dar el paso. Hay un orgullo. Tenemos esa lucha. Pero el Espíritu está dentro de nosotros y logramos vencer en muchas ocasiones eso. A veces es más difícil para otras personas, les puede más el orgullo u otras cosas. Pero el Espíritu está allí siempre llamándonos a eso está mal. Y Dios usa a otros también, al hermano también que tiene también el Espíritu de Dios para alentarnos y decirnos: hermano, mira, estás cometiendo este error, cambia. ¿Verdad? O cuando por el Espíritu somos llevados a esa persona y somos confrontados en amor para que no le demos lugar a esa debilidad en la carne, en la cual todavía vivimos, somos vulnerables. Pablo decía: andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. La carne sirve como una indicación de la vida que quiere fijar sus propias pautas. Hay gente que dice: yo soy así. No debiéramos pensar de esa manera, porque es arrogante, es orgulloso, es soberbio. Más bien hay que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte. Y ese exaltar es cuando Él cambia y transforma. Un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Esas palabras pueden partir en hablar del hecho de una persona que no conoce al Señor y llega a conocerlo y se contrista y se humilla y llega al Evangelio. Pero también para usted y yo que ya hemos llegado al Evangelio, y si en algún momento el orgullo, la carne ha estado allí, nosotros, por la ayuda del Espíritu Santo dentro de nosotros, hermano, podamos llegar, hermano, a reconocer nuestra falta y desechar nuestras propias pautas, nuestra propia prudencia, y más bien abrazar la bondad de Dios, la gracia de Dios, la salida que Dios mismo nos da a nosotros, que es la de reconciliarnos con Él y reconocer cada vez, hermano, esa debilidad que tenemos y que apartados de Él nada podemos hacer. La carne sirve como una indicación entonces de la vida que quiere fijar sus propias pautas, pero contrariamente nosotros queremos seguir las palabras del Señor y no llegar a abusar de esa libertad que hemos recibido de parte del Señor para ya no seguir esclavos del pecado a la cual muchas veces nos quiere llevar. La Biblia dice que quien ha llegado a la gracia, ya el pecado no se va a señorear de él.
El pecado ya no se señoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Piensen en ese término. El pecado ya no se enseñoreará de ustedes. Eso de alguna manera nos da a entender de que el pecado siempre va a pretender volver, ¿verdad? Y querer ser Señor. El pecado ya no va a poder ser Señor. Va a poder venir y vamos a poder caer en algún pecado en algún momento, pero no porque estemos bajo el dominio del pecado, bajo el gobierno, bajo el señorío. El pecado no se va a señorear ya de ustedes como para que ustedes sean practicantes de ello. No, porque ya ustedes han sido trasladados de un lugar a otro. Hemos sido redimidos, libertados, sacados del lugar donde estábamos y puestos en la gracia del Señor. La gracia que en primera instancia se convierte en el hecho de que Dios nos ha hecho justos. Estamos justificados porque ya pagó un precio por nosotros. Somos justos, es legal, ¿verdad? Y Dios no se va a contradecir. Dios no va a jugar, hoy te quito la justicia, mañana te la doy otra vez, hoy te salvo, hoy, mañana pierdes la salvación y jugando así. No, si Dios dijo, si yo llegué a la fe y a la confianza en Cristo, soy justificado, Dios no va a estar cambiando de opinión, ¿verdad? Ya el pago fue hecho, una vez y para siempre. La sangre de Él fue derramada, su muerte una sola vez. Él no va a estar muriendo a cada rato para que nos perdone y nos salve y perdemos la salvación y entonces vuelve y muere y vuelve y nos salva. No. Si somos salvos, somos salvos. Y si aún por esta debilidad de la carne, hermano, nosotros fallamos, pues es cuando Dios, como el buen padre que es, nos disciplina. Al buen hijo, al hijo que ama, como dice Hebreos. En Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es evidente lo que estaba pasando con los Gálatas. Es lo mismo que hoy ocurre. Por eso es que la palabra de Dios no pasa, hermano, nos sigue hablando. Estas palabras las leyeron en la iglesia de los Gálatas, fíjese, hace unos 2000 años, hablemos redondeando el tiempo, y aún sigue vigente las palabras, y seguirán vigentes, hermano, mientras la iglesia esté aquí en esta tierra, estas palabras seguirán, hermano, ahí, ¿verdad? Redundando y redundando en nuestros corazones, de que hemos sido llamados por el Señor a una libertad, pero que cuidado, no usemos esa libertad entonces en cuestión de la carne. Como hay por allí una falsa enseñanza de que somos salvos ya, entonces donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, entonces pequemos. Así hay una enseñanza hoy mismo, en este tiempo, de que no, pues peque ya, y peque, reza y empate. Que como ya somos salvos, ya salvos siempre salvos, estamos seguros, ya ningún pecado nos va a apartar. Entonces pequemos, vamos a adulterar, vamos a engañar a la esposa, vamos a deshonrar, vamos a andar en peleas, comiéndonos, como decía Pablo allí, devorándonos los unos a los otros. No, no se trata de eso, el hecho de que somos libres del pecado y ya estamos asegurados con Dios, entonces podemos pecar y seguir. No, no, dice, eso no es lo que estoy diciendo yo, decía Pablo a los romanos que estaban pensando quizá de esa manera, y los gálatas al parecer también de alguna manera pensaban en eso. Por eso decía, cuidado con la libertad a la cual han sido llamados, no sea que se convierta en un libertinaje y le estén dando ocasión a la carne. Más bien sírvanse por amor los unos a los otros. Versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Uno de los versículos, hermano, que de alguna manera nos muestra la guerra que tenemos nosotros principal es esta. Es verdad que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es verdad que no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo. Pero quiere que le diga algo, hermano, la guerra principal que usted y yo tenemos está dentro de nosotros. Ni siquiera debiéramos de pensar
escúcheme bien y espero me comprenda de que la guerra es con el diablo. Porque a veces la gente dice, no, pastor, es que el diablo cochino, el diablo puerco me llevó. Sí, como si el diablo te hubiera puesto un revólver aquí, bueno, a ver, peque. No, hermano. Entonces, ¿dónde queda lo que la Escritura dice? Más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sí, claro, somos tentados. Pero Dios nos ha dispuesto el Espíritu. Dios nos ha dado todas las herramientas. Por eso nos ha dicho, vayan, oren. Y si llaman, se les va a abrir. Si piden, se les va a dar. Si buscan, van a hallar. Yo estoy allí. La gracia de Dios está dispuesta en nuestros corazones. Entonces fíjese, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Ahora, ¿quién habita dentro de nosotros? El espíritu. ¿Y en qué vivimos todavía? En la carne. Por eso Pablo decía, la vida que ahora vivo en la carne, ahora la estoy viviendo en el Hijo de Dios. Y vivir en el Hijo de Dios es el hecho de que el Hijo de Dios está en mí. ¿Y cómo está el Hijo de Dios en mí? ¿Cómo está dentro en mi vida? ¿Cómo ha venido a habitar en mi vida? Por el Espíritu de Él, porque el Espíritu es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de la promesa que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? De modo que la mayor guerra es esto. La ocasión que el diablo tiene para actuar, para atacarnos, de hecho él está merodeando como un león, ¿verdad? Pero la ocasión que él tiene es la ocasión que con la carne nosotros le damos. Cuando comenzamos a codiciar y él analiza y él ve. El diablo nos está observando, hermano. El diablo nos observa. Y él puede ver cuando usted codicia. Él analiza cómo contestas, cómo hablas, cómo piensas. Que pasó el hermano y usted miró al hermano y torció los ojos. El diablo vio todo eso. Él no conoce lo que tú piensas. Pero la Biblia dice que cuáles son nuestros pensamientos son nuestras acciones. Entonces, cuando nosotros actuamos en pleitos, en palabras, eso es lo que está viendo en el corazón, eso que está gestándose en la mente, los pensamientos. Por eso dice el Señor, piensen en todo lo que es bueno, lo que es puro, lo que tiene buena virtud, lo que es digno de alabanza. Entonces, si en nuestra mente siempre estamos pensando en lo que es digno de alabanza, que es la palabra, en lo que hay virtud, que es la palabra, en lo que es puro, que es la palabra, entonces nuestra vida se estará mostrando de esa manera. Las cosas externas que pueden venir a, ¿cómo se dice?, a tentarnos, el mismo hermanito que es difícil de soportar, mientras nosotros tengamos sometida nuestra mente y nuestro corazón al Señor, a la guía del Espíritu, entonces no responderemos de la manera como Satanás quisiera que respondiéramos. Porque a veces Satanás pudiera de alguna manera influenciar a aquellos hermanos que son débiles en la fe y que le están dando más lugar a la carne para usar ese hermano en la carne y pretender que el hermano que está firme caiga por la provocación que ese hermano en la fe pueda darnos. Por eso dice, sean mansos, humildes, perseveren, sopórtense. De ahí de hablar de que vivamos en la comunión continua con el Señor. Por eso es que el Señor insistía siempre, oren en todo tiempo. Y dice la Escritura, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Doblen sus rodillas, mantengan en comunión con Dios, orando, clamando, dependiendo siempre de Dios. Porque cuando nos acercamos delante del trono de la gracia del Señor, encontramos en Él el oportuno socorro y el pronto auxilio. Cuando vamos en plena certidumbre de fe, la confianza en que Él nos puede ayudar en todo lo que necesitamos. Pablo, la carne se centra en sí misma y busca lo suyo,
mientras que el Espíritu nos une con Dios y a Dios. Eso hace el Espíritu. Pablo ahora resalta la lucha en la vida de un cristiano, ¿ves? Aquí hay, hermano, una muestra en este versículo de lo que verdaderamente representa la lucha espiritual. A veces relacionamos la guerra espiritual, la lucha espiritual con aquello de gritar y ato y reprendo y lo amarro al diablo. No, hermano, no es así. Sí, Dios nos dio autoridad a nosotros, dice, echarán fuera demonios, sí, esa autoridad, pero no se trata de eso. Cuando Jesús salía a predicar, yo no me puedo imaginar a Cristo, bueno, llegué ya y los ato, ¿de dónde están los demonios? No, Él salía a predicar. Él vivía su vida, una vida de Dios, porque Él vivía como un ser humano normal. Lógicamente, cuando hablo de esto, no que vivía en pecado, porque Él no pecó, pero como ser humano, ¿verdad? Tenía amigos, digamos, sus amigos, sus discípulos. Ahí estaba el que murió, ¿cómo se llama? Lázaro era su amigo, ¿verdad? María, Marta, a los que les hablaba también. María le gustaba estar cerca, Marta era afanada, era de esas creyentes que corren para allá y para acá y no se detienen a escuchar con atención al Señor. Así hay gente, Martas hay en la iglesia hoy en día, como hay Marías que se sientan, escuchan con atención y se deleitan en ello. Y entonces, hermano, cuando nosotros le damos ocasión al diablo por nuestra carne, ahí es donde verdaderamente está la lucha espiritual. No se trata de que te echo fuera, te amarro y luego de que lo amarró y lo echó fuera, salió y entonces usted volvió a caer otra vez y le echó la culpa al diablo. Entonces que se le desamarró, pues no lo amarró bien. Y entonces ¿qué? En el nombre de Jesús, entonces Jesús perdió poder y el diablo se le soltó. No, hermano. Tenga en cuenta que usted no lo va a amarrar tampoco. Usted dijo, lo amarro, así le ponga nudo ciego, lo que sea. El diablo va a seguir merodeando como un león rugiente detrás de usted, esperando que usted le dé ocasión en la carne. Por eso es que dice, someteos a Dios, resista al diablo. ¿Por qué dice resistir al diablo? Porque es que el diablo está allí, merodeando, hablándote, impulsándote, queriéndote mostrar de una manera y de otra. Resistir al diablo. Cuando yo dejo mi orgullo de un lado, reconozco mi error, cuando no me igualo, yo estoy resistiendo al diablo. Porque recuerde que si alguien usa al diablo es al ser humano. El Señor Jesús ya lo había advertido a sus discípulos que se guardaran de ceder a su propia naturaleza humana, propensa al pecado, con deseos y con pasiones que pueden llevar a la tentación. Pueden llevar a la tentación. Le estaba hablando a apóstoles, era a sus apóstoles, fíjese. En Mateo 26:41, Él lo dijo así, velad y orad. Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Los creyentes pueden estar seguros de que ya no están bajo la ley. Usted y yo tenemos que estar seguros, nosotros ya no estamos bajo una ley que nos dice que debemos cumplirla y si no la cumplimos, entonces estamos malditos y estamos condenados a muerte, porque la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, estar sometidos a la ley es estar muerto ya, porque no vamos a ser capaces de cumplir la ley como tal, por el pecado. De modo que la gracia de Dios consiste en el hecho, hermano, de que Dios nos ha perdonado a pesar de nuestra condición de pecado, nos ha justificado y nos ha dado el Espíritu Santo como un sello y garantía de la salvación, pero también el Espíritu Santo como la ayuda para que nosotros podamos vivir y cumplir su ley. No para salvación, sino por el hecho de que la ley de Dios es buena
y refleja el carácter de su santidad a la cual Dios nos ha llamado que vivamos. Ustedes serán santos porque yo soy santo. Serán santos en toda su manera de vivir, decía el Señor. De modo que ya no tenemos que dejarnos determinar por la ley como si fuéramos esclavos. Esto no significa que hemos dejado de ser pecadores, escuche eso. Pero como pecadores ahora vivimos con la gracia o por la gracia, vivimos por la gracia liberadora de Dios en Jesucristo. No cometa ese error de hablarle a alguien del evangelio mostrándose usted como si fuera el santurrón que nunca peca. No, hermano. Porque usted, igual que esa persona, es un pecador, solo que usted es un pecador redimido por la gracia de Dios. Y usted está siendo un instrumento de Dios, diciéndole a aquel que Dios quiere hacer lo mismo con él. Esa es la gracia y el regalo que Dios le quiere dar. Y dale su espíritu para que viva una vida distinta. Y si llega a pecar, tenga la disposición de su corazón para pedir perdón y ser restaurado en la comunión con Dios. Y vivir una vida práctica de la justicia. Y si alguno pecare, pues abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, el justo. Entonces, no predique como sobrado. Predique como alguien que está a merced de esa gracia que Dios le extendió y usted la ha recibido y está sostenido por Él y quiere que esa persona también alcance ese favor de Dios, porque Dios se la ofrece. Amén. Por esto ya no son para la ley, no somos para la ley. Los Gálatas no serían para la ley, nosotros no somos para la ley. La ley que maldice a todos los que no cumplen todo lo que ella estipula. El Espíritu Santo hace que vivamos como es debido, en la libertad que se nos ha dado. Amén. Y vamos a dejar allí. Voy a pedirle que se ponga sobre sus pies